Buenos días. Quiero agradecer a IFAES que, a pesar del año tan raro que nos toca vivir, pues han tenido la capacidad de volver a organizar la Expo Relación Cliente un año más. Agradecer a Mónica la invitación para participar un año más. Para mí es un placer compartir con el panel de expertos que tenemos hoy aquí en esta primera mesa que inauguramos los debates de esta sesión o de esta feria este año, relacionado con la gestión emocional de los equipos y la importancia del lado humano al otro extremo de la línea. Las empresas crean valor para sus clientes mediante sus productos, servicios, pero también a través de las personas. El factor humano cada vez influye más. Preparando esta mesa, pues recordé que leí hace unos años en una revista de economía, americaeconomia.com, cómo se hablaba de cómo crear valor en la empresa a través de las personas. En el artículo se concluía que la creación de valor a través de las personas consigue que en la actualidad se consiga a partir de la inversión en capital humano, es decir, preparación y formación, pero también, y esto es cada vez más, gestionando emocionalmente a los equipos para que los equipos se mantengan motivados, porque ellos son los que tratan a los clientes y los clientes son los que justifican la existencia de la empresa. Bueno, voy a proceder a presentar a los compañeros de la mesa. Me presento a mí mismo. Yo soy Paco Tomé, responsable de atención al socio en OCU. Yo me describo como apasionado del sector de la atención al cliente. Llevo más de 25 años trabajando, gestionando centros de atención a clientes, los últimos 14 años en la Organización de Consumidores y Usuarios, que es un trabajo que me encanta porque estoy viendo, somos una empresa igual, pero también hacemos una labor social muy reconocida. Tengo aquí a mi izquierda a David Barroeta, que es director de personas de Opticalia. Él se presenta como un profesional de la gestión de personas en organizaciones con el foco puesto tanto en la experiencia del empleado y en la experiencia del cliente, que ha dedicado los últimos 20 años de su carrera profesional al sector de retail. Les he pedido que se identifiquen con una frase, con qué frase te identificas, y David ha elegido una frase del dramaturgo irlandés Samuel Beckett, que habla de cómo aprender a través del fracaso, ¿no? Que es aquella frase que decía: lo intentaste, fracasaste, da igual, no importa, prueba otra vez, fracasa mejor, ¿no? El fracaso sería no volver a intentarlo, ¿no? Tengo también, un poquito más allá, a Montse Díaz, que es directora de Relación del Cliente de Securitas Direct. Ella se define como una persona que lleva 24 años dedicada a la atención al cliente. Ya tenemos todos un background importante detrás, profesionalizando y empoderando personas. Está orgullosa de estar al servicio de aquellos que necesitan de nosotros, creando experiencias únicas. La frase que ella elige, con la que empatiza o se siente más identificada, es una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que dice que no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz, ¿no? Como lo que nosotros hacemos o interlocutamos con las personas les puede hacer un beneficio, causar un beneficio. Y al otro extremo de la mesa pues tenemos a Óscar Luis Marruenda, responsable de Contact Center de Clínica Baviera, profesional hecho a sí mismo, que lleva más de 15 años disfrutando con la venta y la atención al cliente del Contact Center. La frase con la que él se define es: la máxima motivación y la actitud positiva son las claves del éxito. Bueno, yo no he dicho mi frase. Mi frase está en mi Twitter, ¿no? Que es: trata a tu cliente como tú quieres que te traten a ti. Y normalmente uno quiere siempre que le traten bien, ¿no? Entonces, bueno, pues por empezar a lanzar preguntas, yo me he permitido, después de tantos años en el sector, pues uno tiene la suerte de haber contactado con grandes profesionales que además luego se han ido convirtiendo en amigos. Y yo tengo muchos. Entonces, cuando Mónica me propuso la coordinación de esta mesa, pues lancé un email a un montón de buenos profesionales que conocemos, diciendo: ayudadme, ¿qué les preguntaríais o qué querríais preguntar a estos tres ponentes con tanta experiencia? Y ahí os van algunas de las preguntas, ¿vale? Me voy a permitir también citar a las personas que hacen la pregunta, que
Por ejemplo, pues, María del Pino Velázquez, que es presidenta de Unísono, que es una persona de referencia en el mundo de la relación con clientes y de las empresas BPO en España, pues le lanza una pregunta a David y a Óscar. Os pregunta, para los servicios relativos a la salud, como Clínicas Baviera y Opticalia, que son servicios imprescindibles, pero nos da miedo asistir presencialmente en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo han evolucionado vuestros negocios digitalmente? Y se han planteado consultas por videoconferencia, como ahora parece que la Seguridad Social lo hace todo, no por videoconferencia, lo hacen por teléfono, apenas puedes ir al centro de salud para nada. ¿No creen que humaniza más la imagen que solo la voz? Pues David, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, pues a nosotros nos ha pasado algo bueno, curioso y algo que era esperable. Es verdad que en nuestro sector, yo no sé si a vosotros pasará lo mismo, es un sector que en todo lo que es la digitalización y todo lo que es la relación con el cliente de manera virtual, pues no lo hemos percibido como una necesidad, porque entre otras cosas, cuando te trata un óptico, pues en el fondo quieres que sea una persona, un profesional, pues que te aconseje, que además, pues, en fin, te haga un buen diagnóstico, y eso necesita un contacto físico. De momento, tecnológicamente no está resuelto, ¿no?, totalmente. Entonces tiene que haber ese contacto físico. Y la verdad, paralelamente, curiosamente, con el momento de la pandemia sí que hemos empezado a meter algunos proyectos de digitalización. De hecho, hemos puesto en marcha nuestra tienda de e-commerce, pero de una manera híbrida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, el cliente, digamos que tiene acceso a todo el catálogo de productos y puede elegir y puede tal, pero por otro lado tiene que pedir cita. Entonces, y creemos que está funcionando relativamente bien. Es decir, estamos facilitando lo que es el acceso a nuestra propuesta más comercial de producto, pero luego lo que estamos intentando es que no perder el contacto físico. Además, el cliente lo está pidiendo, ¿no? De hecho, pues es raro, ¿no?, que al final te compres un producto óptico, en este caso solamente vía online, salvo lentillas o alguna cosa así, ¿no? Entonces estamos intentando manejar las dos cosas a la vez. Por un lado, facilitar todo lo posible, porque es verdad que el cliente lo que te está pidiendo es no me marees mucho, no me hagas visitar muchos sitios físicamente, sino bueno, pues que sea más un contacto puntual, y eso sí, que sea certero, ¿no? Es decir, que no, ya no pido tanto un presupuesto, sino dime lo que tengo que hacer, pero dímelo también físicamente, ¿no? Entonces hemos combinado un poco las dos cosas, y es verdad que hemos pegado un impulso a la parte digital sin perder la otra, ¿no? Sí, yo comparto en gran parte la opinión con David. La salud o el tema de las ópticas, de las clínicas y demás, no ha sido normalmente un sector puntero en cuanto a digitalización. Siempre nos ha costado ir por detrás, y luego con las peculiaridades que comentabas de las visitas presenciales para determinados diagnósticos y demás. Y claro, pues no ha habido otra necesidad que después de la pandemia ponerse manos a la obra y avanzar muchísimo. Nosotros sí que hemos hecho cosas que no pensaba yo que las íbamos a hacer a corto plazo, y nos hemos visto obligados a hacerla. La videoconsulta la hemos puesto en marcha, en un mes, desde 0 a un mes, sin ni que existiera ni siquiera la idea de poder hacerla. Luego hemos hecho consultas telefónicas, porque necesitábamos hacerlas. En un determinado momento, para proteger al equipo, pues nuestro CEO decidió cerrar las clínicas durante un espacio de tiempo corto al principio, y hubo que buscar la manera de poder dar ese servicio y esa atención a los pacientes que estaban pendientes de esa atención con algún tratamiento, y a los pacientes que nos demandaban, porque nosotros nos hemos encontrado, no sé si en vuestro caso también, con una demanda muy importante de pacientes que, como no podían ir a la Seguridad Social en la época cruda de la pandemia, pues nos llamaban poco menos que desesperados pidiéndonos ayuda, ¿no? Entonces, incluso montamos un consultorio virtual gratuito al darnos cuenta de esa demanda que había, para poder dar un poco de servicio a los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que hemos visto unas aceleraciones y unos cambios en cuanto a toda la operativa de trabajo, que yo creo que eran muy necesarios, pero que se han acelerado a base de necesidad de una manera espectacular. Profundizando un poco en lo que preguntaba María del Pino, vosotros dos que Clínicas Baviera, Opticalia, habéis sido considerados en lo más duro de la pandemia como servicios esenciales, habéis tenido que permanecer abiertos. ¿Cómo se ha gestionado? Porque claro, los equipos que atienden a la gente, al principio de esta pandemia había pánico. Es
todos teníamos miedo, ¿eh? Yo recuerdo de salir a la calle y casi te cambiabas de acera si veías que venía alguien de frente, ¿no? No va a ser que me contagie. Entonces, vuestra gente, que ha tenido que atender al público en centros porque han sido considerados esenciales y han tenido que permanecer abiertos, ¿cómo habéis gestionado ese miedo? O son profesionales de la sanidad, por ejemplo, en Clínica Baviera lo tienen asumido, a lo mejor un poco menos en Opticalia. No sé si podéis compartir eso. Yo creo que hay como varias fases, ¿no? Pero hubo una primera de desconcierto absoluto porque ni siquiera nosotros sabíamos qué protocolos poner en marcha de entrada porque era algo absolutamente nuevo. Además es que yo creo que cualquiera de los que nos están oyendo, si se imaginan cuál es la relación de un paciente o de un cliente con un óptico, es una relación estrecha porque tienes que graduarle, ¿no? Y tienes que estar casi a menos de 15 centímetros, ¿no? Entonces encima el gabinete donde se gradúa la gente es un sitio muy pequeño, claro. A veces poco ventilado y tal, ¿no? Entonces, digamos que todo el mundo tenía miedo, pero no solamente el cliente, el propio profesional, es decir, había que generar tranquilidad y yo creo que la tranquilidad la fuimos generando en la medida que había protocolos y había cosas que eran, porque es que no sabíamos ni siquiera qué mascarillas eran las que eran adecuadas para esto, ¿no? Y ni cómo, ni si se podía realmente tocar el producto varias personas y luego ¿qué haces? Lo limpias y luego lo vuelves a tocar la siguiente, en fin, teníamos que estructurar protocolos. Yo creo que fuimos ganando confianza, primero de cara a nuestros equipos, en la medida en que todo el mundo sabía qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y tenían primero equipos de protección personal, pero luego además qué hacer con el producto, cómo moverse por la óptica y tal. Y yo creo que con el cliente, que esa es la parte también que yo creo que coincidimos todos, el gran momento es cuando le podemos anunciar al cliente que hemos tomado esas medidas, ¿no? Y que puede estar tranquilo porque vamos a controlar el aforo, vamos a controlar la limpieza del producto, vamos a controlar, en fin, que está todo de alguna forma controlado, ¿no? Básicamente fue eso, ¿no? El trasladar confianza vía protocolos y vía medidas, ¿no? Por lo menos nosotros lo hicimos así y creo que luego ya en una segunda fase la cosa se tranquilizó más, ¿no? Pero es verdad que hubo una primera que yo creo que fue el desconcierto absoluto, ¿no? Sí. Sí, comparto con David. Además de desconcierto, yo creo, miedo, o sea, bastante miedo a lo desconocido y a que cambie toda la rutina de trabajo. Yo creo que ha sido muy importante poner los medios necesarios para que la gente vaya aplacando un poco ese miedo y también poner todavía en el centro más la gestión de los equipos. O sea, no solamente al cliente o al paciente, sino también a tu propio equipo, ¿no? Porque al final había que cuidarlos, había que comprenderlos y había que mirar un poco las circunstancias personales. Entonces, pues había que adaptar horarios. Ha habido gente que ha tenido turnos de trabajos distintos porque sus necesidades personales lo demandaban, ¿no? Pues ha habido opciones de poner transportes para evitar transportes públicos y demás. Entonces, yo creo que las empresas se han tenido que dar cuenta de que había que trabajar todavía mucho más con los equipos y luego también, en paralelo, pues esos proyectos un poco para no ser tan focalizado en el negocio y poner también las medidas de distanciamiento social y de cuidado un poco pues para que en tus centros de negocio pues no hubiera problemas, ¿no? En la medida posible. Muy bien, muchas gracias. Pues mi amiga María del Pino tiene una pregunta también para Montse, para Securitas Direct. Cuando se tiene una plantilla tan numerosa como la que contáis en vuestra compañía, de personal de calle y de personal en medios remotos, ¿cómo se motiva, cómo se consigue que todos se sientan igual de importantes en la empresa? ¿Cómo conseguís eso en Securitas Direct? En nuestro caso, además, se han dado varias circunstancias. Nosotros también éramos un servicio esencial, éramos un servicio además que está regulado, nos debemos a una legislación, se debe prestar en unas condiciones concretas, en unos lugares adecuados. Por lo tanto, esto nos venía como a acelerar muchísimo necesidad de hacer diferentes modelos de negocio muy rápidos y que además nuestro cliente en ningún momento sintiera que el servicio se veía penalizado. En esta época nuestro lema suena como muy cercano porque somos personas que protegen personas y es como que nosotros
hemos tenido como que potenciar muchísimo más aquellas herramientas que habitualmente son nuestro día a día, en nuestro trabajo, y aplicarlo en otros trabajadores que no eran los propios trabajadores de la central receptora de alarmas. Yo creo que en estos tiempos ha sido muy importante, aparte de gestionar el servicio y al cliente, gestionar las emociones. Ha sido una época en la que lo que prestábamos era una gestión de la emoción. Hablaba Óscar del miedo, era el miedo de nuestros clientes, el miedo de nuestros propios empleados, trabajadores, nuestros colaboradores, y cómo llegabas a esa parte emocional, ¿no?, que es de lo que nos trata la mesa de hoy. Efectivamente, había que tener protocolos que nos garantizaran esa seguridad, pero deberíamos seguir garantizando que nuestros clientes en sus hogares estaban protegidos y en sus negocios. El personal de campo, efectivamente, tuvo que ir equipado y dar mucha seguridad al cliente que tenía que abrir sus puertas para que su sistema de seguridad siguiera en funcionamiento. Todas nuestras personas iban muy protegidas. Nosotros sí que hicimos un comité de expertos que se reunía todos los días a nivel de miembros de comité de dirección, que se iban guiando por todas las normativas que iban saliendo. Es verdad que todos hemos vivido que cada día teníamos unas noticias, pero nosotros intentábamos que eso quedara adaptado, y adaptamos nuestros centros muy rápidamente para que hubiera el espacio de seguridad requerido. Gracias a todos nuestros compañeros de informática, en los que rápidamente tuvimos que innovar, y efectivamente la tecnología, cómo no, hemos hablado en muchas otras ferias qué ocurría con los robots. El robot y la tecnología viene a sustituir a las personas. Siempre hablábamos, la persona es lo que al final va a añadir valor. Bueno, pues creo que esta pandemia nos ha demostrado que la tecnología y el ser humano es la unión magnífica para poder dar una solución a la sociedad de cercanía, visual, servicios sin interrumpir, y el humano dando ese valor añadido. Así que creo que ha sido, dentro de esta crisis que estamos pasando, dentro de lo duro que estamos viviendo, creo que nos ha hecho más fuertes, más grandes, más profesionales, y una sociedad muchísimo más empática y cercana, que para nosotros que nos dedicamos a la atención al cliente es clave. Montse, te quiero lanzar una segunda pregunta. Viene del director de Recursos Humanos de la compañía donde yo trabajo, de la Organización de Consumidores y Usuarios, Julián Hoyos, que me pone como ejemplo lo que hemos hecho nosotros en OCU. Nosotros en OCU nos fuimos todos a teletrabajar a casa, el servicio no se ha cerrado nunca, hemos estado prestando atención a los consumidores exactamente igual, pero desde casa, teletrabajando. Entonces se establecieron una serie de medidas o de sistemas para medir cómo nos estábamos sintiendo desde casa. Entonces la pregunta que Julián te quiere lanzar es, hablando del bienestar emocional, ¿no?, de los equipos, concretamente, pues lo más concreto del lado humano, ¿qué importancia le habéis dado? ¿Cómo lo habéis valorado? Durante este tiempo, ¿habéis hecho algo para medirlo? Por ejemplo, nosotros se lanzaban encuestas de ambiente laboral, algo parecido, ¿no?, y se compartían los resultados con los managers, y los managers podíamos tomar acciones con nuestros equipos. En vuestro caso, en Securitas Direct, ¿cómo lo habéis hecho? Nosotros, como decía, teníamos ese modelo mixto, trabajadores que todavía estábamos dentro del edificio, por supuesto que se debe prestar el servicio desde la central receptora de alarma, y aquellos que no hacen esa prestación, que podían estar en sus hogares. Como bien digo, ha sido un momento de gestión de emociones, y lo que hemos intentado es tener esos momentos también de sociabilizar con todos. Hemos programado sesiones de after work en los cuales compartíamos igual cómo había ido el día,
cada uno con, pues bueno, ¿por qué no?, con su refresco o en un ambiente más distendido. Y sobre todo, todos los días ha habido que tener conexiones, nunca perder esos momentos de seguimiento del desarrollo de las personas, lo que a veces llamamos coaching, mucho más intenso, si cabe, por la distancia social. Y nosotros, efectivamente, siempre llevamos un control, medición de esas encuestas del engagement que hemos intensificado en estos días para ver si en algún momento estábamos teniendo algún tema crítico que tener que gestionar. Por supuesto, fue mucho más intenso cuando creo que todos desarrollamos una parte de una mayor comunicación muchísimo más clara y más cercana en la parte de cuando había que explicar las personas que tenían que salir de su domicilio, desplazarse a los centros de trabajo, cómo cuidábamos todo el entorno para que se sintieran seguros. Y bueno, hemos compartido efectivamente todos los resultados que teníamos de esas encuestas de cómo te sientes con todos los managers para poder poner acciones correctoras cuando veíamos que podía haber algún desenganche emocional. Algo muy importante es que todos recogimos las necesidades personales e individuales de todos y cada uno de los colaboradores que trabajan en Securitas Direct para poder adaptar sus turnos de trabajo. Recordemos que hay personas que tenían sus familias a cargo, hijos, se paralizaron los colegios, hubo compañeros de vida que entraban en ERTEs o que se quedaban al 100% con sus negocios cerrados. Eso había que compaginarlo con, a lo mejor tú eras la única persona que podía llevar un salario a tu hogar. Eso crea una carga emocional también muy importante. Para nosotros era muy importante que todos los trabajadores tuvieran su nómina a tiempo, sus condiciones, sus pluses. O sea, cuidamos mucho el individualismo que muchas veces en nuestra labor, al ser tantos trabajadores, tratamos como un grupo y nos salimos de todo eso para ver al individuo, que creo que también nos ha hecho más fuerte y que vendrá a quedarse. Me encanta escuchar eso, porque está claro que el sector privado, la empresa, ha gestionado esto mucho mejor que el sector público. Solo tienes que ver, yo tengo amigos, ¿no?, que han estado en ERTE y que no han cobrado. Y lo que estás comentando, ¿no?, que habéis tenido especial cuidado en que la gente recibiera lo que tenía que recibir. O sea, que es, Óscar, tengo una pregunta también para ti de mi compañero Julián Hoyos. Nos quiere preguntar qué es lo que han aprendido las organizaciones en este periodo, tanto desde la perspectiva de personas como la perspectiva de negocio, y qué iniciativas concretas se plantean mantener o institucionalizar de cara al futuro a raíz de estas experiencias. Yo diría casi que qué es lo que han aprendido, qué es lo que están aprendiendo. Yo creo que lo primero que han aprendido las organizaciones es que deben de aprender de forma continua, porque las circunstancias cada vez van cambiando y yo creo que muchas veces se quedan estancadas en unos pensamientos y les cuesta mucho ir poco a poco avanzando, ¿no? Y yo creo que lo primero que han aprendido es eso, a que el dinamismo de la vida hoy en día, acelerado por el tema de la pandemia, debe hacerlas mucho más elásticas en cuanto a sus tomas de decisiones y a sus gestiones, tanto de negocio como de equipos, de personas. Luego, entrando en la segunda parte, yo creo que se van a quedar muchas cosas y cada empresa lo que debe hacer es analizar qué cosas son las más importantes y las que más valor van a aportar dentro de su historia, de su propia historia, ¿no? Mirando alrededor, pero analizándose y centrándose en qué es positivo, porque al final yo siempre parto de la base de que cada negocio y cada empresa tiene su propia idiosincrasia, sus propias costumbres y conoce sus tripas. Y a partir de ahí lo que debe hacer es intentar quedarse con todas las medidas que se han podido adaptar o trabajar durante este tiempo, lo primero que vayan a poder implementar, no a la fuerza, sino que estén capacitados para poder hacerlo, y luego que le vayan a aportar el valor suficiente como para tomar esa decisión, ¿no? Ejemplos hay muchos, porque
porque en estos meses atrás ha habido tantos cambios internos en cualquier empresa, yo creo, en la nuestra desde luego, que las posibilidades que vamos a tener van a ser muy importantes. Y yo, por ejemplo, a nivel personal, en nuestro departamento del Contact Center, pues yo he aprendido a confiar mucho más en mi equipo. Y no me duele en prenda reconocerlo al final, porque yo creo que al principio, cuando nos fuimos 100% teletrabajo, pues fue complicado de gestionar esa confianza en todo el mundo, ¿no? Esos tiempos que tenías que dedicar a tener que estar encima atendiendo a las demandas de la gente. Yo creo que eso fue estresante y a mí, por ejemplo, me ha enseñado mucho a confiar en el equipo y a confiar en las personas. Y yo creo que es un punto muy importante que sí que va a quedar, por lo menos en mí, como gestor de personas, yo creo que va a quedar en mí de cara al futuro, y que la evolución sin la pandemia hubiera sido mucho... Yo ya era consciente de ella, pero hubiera sido mucho más lenta de lo que ha sido en este caso, ¿no? Sí, gracias, Óscar. Yo creo que efectivamente hay que, como tú dices, ¿no?, que tenemos que aprender a confiar en las personas también, pero también, desde mi punto de vista, lo que yo he visto es, y eso que trabaja una organización de consumidores, que recibimos mogollón de quejas, como 2000 diarias, donde las reinas son las tecnológicas, las compañías tecnológicas. Yo creo que vamos a echarles un capote. Yo no sé lo que ha sido en vuestras empresas, yo sé lo que ha sido en la mía. No ha fallado nada. O sea, la fibra óptica siempre está funcionando. En general, los contactos que yo he tenido con personas que conozco, todo el mundo ha podido teletrabajar sin mayor problema desde casa, y es gracias a que también la tecnología nos ha acompañado en el camino. David, mi compañero Julián también te lanza una pregunta a ti, ¿vale? Quizás pueda ser de interés para la audiencia conocer cosas concretas que habéis hecho para preparar a vuestros empleados en lo relativo a la atención al cliente. Formación, otros temas, otras acciones que hayáis llevado a cabo con ellos. ¿Qué ejemplos nos puedes poner o qué habéis hecho vosotros en este tema? Pues, hombre, yo te diría dos cosas, también por no extendernos y por ir a lo concreto, ¿no? Y una era algo de lo que hemos hablado antes, ¿no? Al final, yo creo que hay dos grandes preocupaciones. Es verdad que ha habido prioridades que el cliente pues, ha cambiado, de repente en su modelo de experiencia, pues a lo mejor lo que antes era cosas que le da importancia, ahora han pasado a segundo lugar y han pasado a primer lugar, pues temas que tienen que ver con la confianza, la seguridad, la protección, con lo cual, pues esto lógicamente tiene que cambiar, ¿no? Es decir, lo primero es atacar ese punto, ¿no? Y para eso la mejor manera, lo que hemos hablado antes, es decir, de qué manera comunico yo al cliente que nosotros hemos tomado todas las medidas como para que se sienta absolutamente tranquilo, ¿no? En un negocio en el cual, además, la cercanía es muy física, ¿no? Es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente era eso, es decir, ¿cómo lo vamos a comunicar? Pero ¿cómo lo vamos a comunicar y cómo lo vamos a hacer también? Entonces, en ese sentido, que realmente sea muy visible todo lo que tú estás haciendo de cara al cliente, para que el cliente vea que si estás limpiando el producto, lo estás limpiando delante del cliente, si estás manejando los aforos, lo estás haciendo delante del cliente. Es decir, que todo sea hipervisible, ¿no? En ese sentido. Y la parte de manejar a los equipos ha sido precisamente, yo creo que entrenarles en esos protocolos, darles esa información, e incluso, te diría, darles sucesivamente distinta información, porque como la información se iba sucediendo, con lo que hablamos antes de las mascarillas, pues ¿cuáles son las adecuadas? Pues al principio eran unas, luego van cambiando, luego que sí, luego que no, ¿cuáles son los equipos de protección realmente homologados? Pues, entonces, yo creo que actualizando esa información permanentemente era muy importante, ¿no? Y luego, yo te diría también la sensación de, decir, cambiar un poco, y yo no sé si eso en gran medida se va a quedar, es cambiar un poco las interacciones que el cliente considera relevantes con tu empresa, con tu organización o con tu marca, pues a lo mejor esas interacciones cambian, ¿no? O esa relevancia cambia, y eso tienes que estar muy pendiente de ello. Yo creo que una de las cosas que nosotros le comunicamos es hasta qué punto tenemos que escuchar más al cliente, porque el cliente probablemente haya cambiado en este periodo de tiempo qué es lo que considera relevante. Entonces, esto es lo que tenemos que... Ahora hay unas cosas que son muy relevantes. Bueno, pues esas tenemos que entenderlas bien, porque si no las entendemos bien, estaremos aplicando modelos de experiencia de cliente anteriores
que funcionaban bien en otra época, pero que ahora han cambiado. Y luego volverán de otra manera distinta, pero es estar permanentemente alerta de qué es lo que ahora mismo para ti es importante, pues a nosotros nos parecía que era una de las prioridades, ¿no? Y luego hay otra que tiene que ver incluso con la relación física con el cliente, y es cómo te vas a expresar y cómo vas a mostrar esa cercanía cuando todo lo que tú has incorporado en tus protocolos es distancia, ¿no? Es distancia, es protección, son mascarillas, son no sé qué, no sé cuántos, y físicamente tienes que mostrar la misma cercanía, la misma cariño, el mismo contacto emocional también, ¿no? Entonces incluso nosotros, pues todavía tenemos ahí en cartera para ponerlo en marcha ya, pues es su formación en cómo expresarse con todo esto puesto encima, ¿no? Y cómo, pues a lo mejor, destacar determinadas expresiones que a lo mejor habitualmente no las utilizas, pero cómo expresarte con las manos, cómo expresarte con los ojos, cuando no puedes expresarte con, con tu sonrisa, ¿no? La comunicación no verbal. Efectivamente. Enfatizar ahí. Yo quiero pedir a la audiencia que nos manden preguntas. Me ha entrado una, la voy a hacer ahora. Pero, por favor, mandarme... Tengo aquí un montón de preguntas, pero sobre todo nos gustaría que esto fuera participativo para todos los que estáis al otro lado de este canal. Os lanzo una pregunta a quien la quiera recoger. Ignacio Salas nos pregunta, teniendo en cuenta la proliferación de los bots y máquinas al otro lado de la línea, ¿creéis que se puede compatibilizar esa tendencia con un trato humano? Y si es así, ¿cómo? ¿Quién coge el guante este? Bueno, yo creo que he dicho que sí, ¿no? Creo que efectivamente hacia donde vamos y sobre todo nuestro servicio al cliente no tiene sentido sin una tecnología muy potente que por detrás nos ayude a ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, a detectar mucho antes la necesidad de nuestro cliente. Yo creo que esos bots vienen por un lado, a detectar esas necesidades y poder aplicar los procesos o protocolos más adecuados para esa necesidad, y también viene a eliminar todo ese trabajo que quizá es como más monótono, más innecesario en la gestión humana y que a veces distrae o ocupa tiempo del propio ser humano y no dar ese valor que tiene que haber en la interacción. Al final tenemos clarísimo que estemos en esta situación o volvamos a una normalidad nueva, muy parecida a la anterior, todos vivimos en unos espacios de tiempo muy controlados, dedicamos parte de nuestro día a hacer ciertas acciones que queremos que acaben en el menor tiempo posible, pero con una ejecución excelente y con un resultado que haga que no tengas que repetir. Es decir, pues me encanta que mi óptico me gradúe correctamente y yo ya me lleve mis gafas el día que tenga que ser, o mis lentes de contacto. En vuestro caso, que hayan detectado realmente qué necesito y la operación haya ido estupenda, o el servicio. Y en nuestro caso, pues la necesidad que tengo, incluso pues si hemos tenido una intrusión, que se detecte rápidamente y fuerzas y cuerpos de seguridad puedan llegar allí y no haya sucedido nada. Todo esto, sin tecnología, hace que seamos más lentos, quizá menos eficientes. Por lo tanto, para mí, una unión que hoy en día ya veo que es el bot sin el humano imposible, el humano sin esa ayuda de la tecnología también. Muy bien, yo quería también lanzar una pregunta a Óscar, que me envió Sandra Giver, que es directora general de Unísono, y que quería preguntar que cómo se puede relacionar la gestión emocional de poder ayudar a los clientes, de sentirse útil para el cliente y de resolver en primer contacto cuando te llaman, que al final es lo que más satisfacción le puede producir al empleado, con la formación. ¿Cómo podemos relacionar estos dos temas? Es muy importante que los empleados estén formados, es muy importante que ellos se sientan útiles, pero no podemos estar formándolos constantemente y quitándolos de la atención al cliente. Sí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es difícil, pero la primera parte de la respuesta sería que es que están unidos. O sea, es que no hay que buscar el cómo, porque es que deben de estar unidos ya.
Y luego es complicado y ha sido más complicado todavía en esta época, no sé si vosotros lo habéis sentido, os ha pasado, pero los protocolos internos y las cargas de trabajo han sido completamente distintas y mucho más variables y volubles que en una época normal. Entonces, claro, eso requería de más formación y muchas veces se ha juntado con que había menos tiempo para poder dedicar a esa formación. Entonces, ha sido muy difícil de gestionar, pero siendo consciente de que era muy importante para poder hacer luego el trabajo bien, ha habido que buscar el momento. Yo recuerdo que yo he tenido días en los que mi única tarea ha sido estar hablando con microgrupos de agentes durante toda una jornada de 12 horas para poder dar esas píldoras formativas porque había habido algún cambio en el protocolo de atención. Entonces nos hemos tenido que adaptar como hemos podido porque éramos conscientes de que ese enlace entre la formación para luego poder dar una atención y que se traslade a una calidad percibida por el paciente o por el cliente, pues era 100% necesario. David, una compañera de OCU que trabaja en el Departamento de Salud, que además es psicóloga, Lucía San Miguel, también me ha enviado unas cuantas preguntas muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación que tenemos ahora, pues han cambiado la forma en la que han modificado sustancialmente la forma en la que nos relacionamos. ¿Cómo crees tú que esto puede afectar en la relación al cliente y se fomentará la cercanía de un modo distinto y cómo puede afectar esto al empleado? A ver, yo, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, también lo que estaba comentando Montse con la tecnología, cómo conseguimos la hibridación, ¿no?, de la tecnología y el contacto físico. Yo creo que una de las claves es que todo lo hagas, y perdonad que a lo mejor es algo obvio, ¿no?, pero poniendo al cliente realmente en el centro, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros cuando tomamos decisiones, me intuyo, ¿no?, porque a veces tomas decisiones en las empresas de digitalización y tal, pensando en hacer las cosas más fáciles para ti, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos resolver esto de forma más eficiente, ¿no?, de forma menos costosa? Y bueno, pues metiendo en tecnología, pero ¿al cliente le va a beneficiar eso o le estás quitando algo que es importante, ¿no? Entonces yo creo que esta sería una de las claves, es decir, antes incluso que tomar una decisión de digitalización o de virtualizar algo, es decir, ¿esto el cliente va a ganar o va a perder? Si va a perder, pues mal asunto, ¿no? Porque al final, bueno, pues estamos consiguiendo una eficiencia nosotros, pero realmente estamos deteriorando la experiencia. Entonces yo creo que esa sería una clave. Pero es que esto mismo lo puedes trasladar con nuestros colaboradores, con nuestros empleados, ¿no? Es decir, si yo esto lo sustituyo por esta tecnología, ¿voy a empeorar la experiencia del empleado o vamos a ganar eficiencias y al final agilidad? Y con el teletrabajo ha pasado esto. Es decir, ha habido cosas en las que la gente ha dicho, oye, pues esto gano, porque realmente, oye, me quita pérdidas de tiempo, al final voy directamente al grano. Una cosa muy curiosa que nos decía a nosotros es las reuniones por primera vez empiezan a su hora y tal, es que esto no pasaba nunca, ¿no? Es decir, hemos quedado a las 9, pues a las 9 nos conectamos todos. Pensé que solo pasaba en OCU eso, que siempre vamos tarde. Entonces ahora de repente empiezan a su hora, ¿no? Con lo cual yo creo que ha habido una sensación como de decir, bueno, pues estas cosas sí que mejoran mi... Y luego ha habido otras que esa misma tecnología lo que te hacía era empeorarlas porque estás permanentemente conectado, lo que hablábamos antes, no sabías a qué hora acababa la jornada, de repente pues había siempre alguien que te mandaba un correo a deshoras y tal, ¿no? Entonces yo creo que si pones a la persona en el centro, tanto si es cliente como si es empleado, intentas entender realmente lo que la persona gana o pierde con esa tecnología, pues probablemente estés en el camino adecuado, ¿no? El problema es cuando estás pensando en ti, en qué cosas hago yo para mí que a mí me resuelvan mi problema personal, ¿no? Sí. Montse, tengo una pregunta que me mandan desde Italia, una compañera, Graciela, que ha sido jefe de un proyecto que hemos tenido en la compañía de cambiar programa con el que gestionamos las suscripciones. Y ella pregunta, ¿cómo se mide el clima? ¿Cómo pulsas tú? ¿Qué termómetro usas para ver qué ambiente hay en tu equipo de trabajo? Bueno, a nivel compañía, nosotros tenemos una medición anual
entiendo que ya también es un habitual tener estas prácticas en las cuales lanzamos incluso a nivel de grupo para todos estar medidos de una manera común, pues nuestra encuesta de compromiso, ¿no? Y ahí vemos pues cuál es tu sensación pues con tu entorno, con tus responsables, hacia dónde va la compañía, si te sientes contento en el lugar en el que trabajas y la recomendarías, un poco global. Vale, ese sería como nuestro pulso real anual y que además tiene un peso muy importante en la evaluación de todos y cada uno de los responsables, de todas las personas que llevan equipos, porque al final tu colaborador y su bienestar depende, por supuesto, de la estrategia de compañía, pero sobre todo de aquella persona que es responsable. Pero además, cuando llevas una operación del día a día con tantas personas, que suceden tantas cosas al otro lado, porque tienes miles de interacciones al mes, en el día, pues nosotros lanzamos esos momentos de cómo te sientes, cómo te encuentras, para que nos vayan contando. Tenemos además grupos los llamamos Motivation Team, pero realmente lo que son sesiones en las que ellos nos trasladan cuáles son sus necesidades, cómo van cambiando y qué es lo que les haría sentir que es el mejor lugar para trabajar del mundo. Esas se tienen de manera quincenal y se recogen todas esas cuestiones que luego se trabajan y se entregan. Así, vamos, no esperas a un final de año, sino que todos los meses tienes planes de acción puestos en marcha con todo aquello que son necesidades, pero necesidades desde pues la fuente, ahora ya no quiero que sea de pulsar porque vemos qué tal, preferimos que sea de pie, como más temas de reciclaje, o queremos poder ser voluntarios en acciones fuera de la compañía, como mi responsable directo no tiene a lo mejor la formación para que yo evolucione en esta manera. Es decir, recogemos todo lo que hace que ese fuera el lugar en el que tú eres feliz y no desearías ir a ningún otro sitio a trabajar. Entonces creo que es muy importante escuchar, recoger y trabajar para que eso sean realidades. Y unimos ese trabajo anual, que es, como bien digo, a nivel compañía, con nuestro trabajo diario, que es quincenal y que hay un compromiso de entrega de una mejora continua, que luego vamos exponiendo, por supuesto, celebramos, publicamos. Tú me habías pedido y hemos conseguido, un poco así, sí. Está genial, tenéis una buena metodología ahí, ¿eh? Me dan ganas de salir corriendo a trabajar ahí en Securitas pues contigo. Yo con los brazos abiertos. Óscar, como responsable, esto que se ha vivido y cómo has tenido que gestionar al equipo, esto tiene que haber sido para ti duro. Cuéntanos, ¿cómo ha sido duro para ti esto? Pues ha sido duro. Hablamos siempre de los empleados, pero todos somos Claro. empleados. O sea que... Claro. O sea, es lo primero que iba a empezar comentando. Lo primero, como empleado, ha sido duro, pues igual que para todos, porque nos hemos tenido que marchar a casa, hemos trabajado en unos ambientes que no conocíamos, en un sitio que no conocíamos, y encima nuestro día a día ha cambiado por completo, porque no realizábamos ni siquiera las mismas tareas. Como todos, pues teníamos reuniones interminables, esas reuniones muchas veces impedían que las tareas más productivas las pudiéramos ejecutar en tiempo y forma. Entonces, pues teníamos que sacar tiempos extra y teníamos que gestionar nuestras propias emociones. También estábamos asustados, también temíamos por nuestra familia, también temíamos por nuestra situación laboral y profesional, por el negocio, ¿no? Por nuestra empresa. Entonces, todo eso ha habido que gestionarlo y que comprenderlo y asimilarlo. Yo, por ejemplo, a nivel personal, viví una primera etapa, las 2 semanas iniciales, para mí fueron horrorosas a nivel personal, hasta que logré separar el yo persona y el responsable del contact center, ¿no? Entonces, me costó pues 2 semanas, en las cuales estuve más irascible de lo normal y estuve menos comprensivo de lo necesario. A partir de ahí, afortunadamente, cambié el chip y lo que tienes que hacer es ponerte manos a la obra, normalizar un poco la situación personal y que eso no se mezcle con la profesional. Y a partir de ahí, pues, intentar ponerte en manos de la gestión del equipo, que era, yo creo que lo más importante que
que teníamos que hacer compartiendo tiempos con la tarea productiva, ¿no? Yo me he encontrado con días completos, igual que decía antes, temas formativos, días completos de charlas con los compañeros, de charlas, o sea, de charlas o bien telefónicas o bien vía videoconferencia, pero eran días completos que eran charlas, no había trabajo productivo, eran charlas que eran productivas, o sea, era la necesidad que teníamos o que tenía la gente en ese momento y además tratando de temas muy personales. O sea, yo no creía que íbamos a llegar a temas tan personales nunca en la gestión de los equipos como hemos tenido que llegar en la gestión de la pandemia, ¿no? Pero eso también ha hecho, y ahora estamos cerrando evaluaciones del desempeño y entrevistas de clima y tal, final de año, he podido hacer unas cuantas y te llevas una alegría grande porque eso, la gran mayoría de la gente lo ha sabido apreciar, lo agradece y lo tiene en cuenta, ¿no? Y ese es lo mejor que podemos recibir, es ese feedback. Pues muy bien, hemos consumido todo nuestro tiempo. Es una pena porque tengo un montón de preguntas, ¿no? Un sí o un no, y con el permiso, Mónica. ¿El teletrabajo ha llegado para quedarse? Porque nos hemos visto forzados a esto, ¿sí o no? Sí, yo creo que claramente. Sí, con matices. Sí, con matices, pero sí. Sí. Bueno, pues nada, este es el resumen final. Gracias. Lástima, la audiencia solo ha hecho una pregunta. Bueno, me hubiera gustado tener más, pero de alguna manera lo han hecho a través mío, a través del trabajo previo que hice. Y gracias a todos, gracias a vosotros por compartir vuestra experiencia. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.